¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a tratar el tema sobre esta resistencia que ha empezado a manifestar la inflación en México, pero también está sucediendo en Estados Unidos. Y cuando vemos las tendencias que observa la inflación en todo el 2023, mes a mes, pues hay una especie de comportamiento espejo entre la inflación de México y de Estados Unidos, prácticamente diríamos el mismo ritmo, aunque diferentes tasas, pero las conductas muy similares. El cierre del año en materia de inflación pues es menor, en efecto, a la registrada en el 2022, pero el resultado sorprende. Diríamos, hay sorpresa y hay preocupación el resultado de la inflación. ¿Por qué razón? Porque crece por encima de las expectativas de los expertos y del propio mercado. Se esperaba una inflación al cierre del año pasado de 4.44%, y bueno, el resultado es que tenemos ya un reporte de cierre de inflación del 2023 de 4.66%. Y bueno, sí, en efecto confirma una baja con respecto a lo reportado en el 2022, cuya tasa fue de 7.82%. Y ahí vienen las preocupaciones. ¿Por qué hay una preocupación de que la inflación haya repuntado particularmente en los meses de noviembre y diciembre? Los precios, después, en octubre, que había una disminución en inflación de 4.26%, si bien recuerdo, pues sube en noviembre a 4.32% y en diciembre a 4.66% en términos anuales. Pero también otros componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvieron alzas importantes. Las mercancías en estos 2 meses, noviembre y diciembre, aumentaron 5.33% y 4.89%. Los servicios, 5.28% y 5.33%. Y los productos agropecuarios, 2.85% y cierra en diciembre en 5.66%. Y ahí tenemos el reflejo de por qué el nivel de inflación rompió las expectativas que esperaba el mercado y las estimaciones de los expertos. Es cierto, hay una reducción, pero esta reducción, este 4.66%, pues está lejos de la tasa de la meta del Banco de México de 3% más menos 1%, lo que a nuestro juicio pone a prueba las decisiones de política monetaria en el resto del 2024, en todo el 2024, del nivel de intensidad de la reducción de las tasas de interés del banco que establece el Banco Central, y creo que generará otros ritmos en las decisiones del Banco Central. Es en todo caso una expectativa, o mejor dicho, los expertos, los analistas están en la expectativa de cuál va a ser las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México en función de este repunte que manifiesta la inflación, de cómo tomará las decisiones de disminución de la tasa de referencia. Cuando vemos las particularidades, decíamos hace un momento, el comportamiento de la inflación de México y en Estados Unidos son, en términos de conducta, muy similares. Repito, con la diferencia de que la tasa en México es superior. En México cierra en el 2022 con un nivel de 7.82% y culmina en el mes de diciembre del año pasado en 4.66%, como lo habíamos señalado. Y específicamente cuando vemos
la conducta de octubre, noviembre, diciembre, pues en octubre teníamos 4.26, como lo comentamos, pasa a 4.32% y cierra en 4.66. En el caso de Estados Unidos, los niveles es diciembre del año pasado, del 2022, reporta una tasa de 6.4%. En el 2023, paulatinamente reduce hasta llegar a una tasa de cierre del 2023 de 3.4%. Es decir, rompe la tendencia que había observado en los últimos meses de una reducción paulatina de los precios. Y esto pone a prueba, sin duda, en ambos lados, la futura reducción de las tasas de interés de referencia en lo que corra del presente ejercicio fiscal. Los precios agropecuarios tuvieron las mismas conductas que las tasas, la tasa general, incluso que la tasa subyacente. En el mes de noviembre aumenta 2.85% los precios agropecuarios y en diciembre se destapa hasta 5.66 el aumento de precios. Pero particularmente llama la atención los aumentos de frutas y verduras en el mes de diciembre, que aumentaron 11.68%. Es decir, los productos frescos, los productos del campo tuvieron un fuerte repunte y que obviamente incidieron en el comportamiento de la tasa general de inflación. La canasta de consumo mínimo también tiene esta peculiaridad. Es cierto, disminuye desde 8.54 reportado en el 2022 hasta 4.3% al cierre del 2023. Pero con este mismo fenómeno, en noviembre crece 3.92% y en diciembre 4.3%. Es decir, hay un repunte también de los precios de la canasta básica o de la canasta de consumo mínimo, que tiene la peculiaridad de las tasas que hemos estado comentando y que son componentes de la inflación en general. En los estados también hay este fenómeno, es decir, tenemos por lo menos en esta conducta 16 entidades federativas que reportan inflación por arriba de la tasa nacional de 4.66. Y bueno, hay, digamos, entidades federativas en donde los aumentos son más acentuados. En el Yucatán, en el caso de Yucatán, Michoacán, Nayarit, Chiapas, Colima, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, reportan tasas de inflación por encima del 4.66. Es decir, incluso si los observamos por casi pegándole al 6%, Yucatán, por ejemplo, reportó una inflación de 6.23%, Michoacán de 5.96%, y ahí vemos Nayarit, Chiapas, Colima, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz con tasas de inflación por arriba del 5%, superiores a la tasa nacional. Pero también en el mes de noviembre reportaron incrementos, como se pueden observar, y bueno, se complementa el análisis de que en efecto todos los componentes del Índice Nacional de Precio al Consumidor y las entidades federativas, la inflación que se manifiesta en las entidades federativas, tienen la misma peculiaridad, aumentos respectivos en los meses de noviembre y diciembre. Hay otro grupo de 8 entidades federativas que tienen alzas mixtas en los meses de noviembre y diciembre, pero también son estados que reportan niveles de inflación por encima de la tasa nacional, que es el caso de Jalisco,
Hidalgo, Aguascalientes, Sonora, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Sinaloa. Prácticamente niveles inflacionarios pegados al 5% en términos anuales en el mes de diciembre. Y en noviembre también el conjunto, estas 8 entidades federativas, con niveles cercanos al 5%, la mayoría de estas entidades federativas. Y tenemos al fin 5 entidades que reportan, pues sí, han reportado los niveles más bajos de inflación durante el 2023, pero también, aunque con tasas por abajo de la tasa de inflación general del país, tuvieron incrementos en los meses de noviembre y diciembre, particularmente Baja California Sur, Baja California, Coahuila, el Estado de México y Guerrero. Repito, reportan tasas de inflación bajas, pero con esta misma conducta que hemos estado comentando. ¿Qué lecturas podemos sacar de esta narrativa numérica sobre la tasa de inflación en el país? Primero, bueno, que en efecto hay reducción en los precios con producto o consecuencia de la política monetaria restrictiva del Banco de México y también por la fortaleza que ha manifestado el peso frente al dólar en la mayor parte del año 2023. Eso ha sido muy claro, pero también hay que subrayar que el nivel inflacionario de 4.66 todavía está lejos de la meta del Banco de México. También es evidente que este repunte que manifestó la inflación en México y en Estados Unidos de 4.66 y 3.4% anual en el 2023 rompe con la ralentización de los precios observados en los últimos meses. Se han acelerado los precios y evidentemente hay una alerta no solo para el Banco Central, sino para el propio gobierno federal. En el caso del descenso de la inflación, nuestro análisis es que el descenso será lento en el presente año, el 2024, y la reducción de las tasas de interés del Banco de México será mucho más gradual de la que habíamos pensado a fines del 2023. Hemos estimado que la inflación en efecto puede estar cerrando sobre la pauta del 4% y la tasa objetivo, la de referencia del Banco Central, del Banco de México, probablemente esté bajando de 11.25% a 10%. Sin duda esto va a ser motivo de estar haciendo la revisión correspondiente porque nos parece fundamental el poder lograr no solo la reducción de los precios generales de bienes y servicios del país, sino la estabilización de los mismos. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.